Saludos a todos. Continuando con el temario académico de neurocirugía, vamos a revisar el tema de hemorragia parenquimatosa. En esta primera diapositiva se van a tomar las generalidades más importantes para poder después desglosar el tema de forma detenida y cada uno de los puntos, así como lograr entender cada uno de los objetivos mismos que se van a mencionar y así poder dar un tratamiento efectivo sabiendo los principios etiológicos, fisiopatológicos y el cuadro clínico de este padecimiento. Dentro de ello, sabemos que es la segunda causa de accidente cerebrovascular, siendo el EBC isquémico mucho más común que este. De acuerdo a la literatura estudiada, a la población también llevada a los estudios clínicos y también de acuerdo a la metodología aplicada en los mismos, se considera de forma general que 15 a 30% se tratan de EBCs hemorrágicos, siendo también un pilar importante el inicio de la sintomatología. Sabemos que el EBC hemorrágico en muchas de las ocasiones va a tener un curso insidioso y progresivo, de minutos a horas, hasta dar las manifestaciones clínicas, a diferencia del EBC isquémico, en el que pueden observarse las mismas manifestaciones, las manifestaciones del mismo, de una forma mucho más abrupta. De ello, también algunas causas propias, aunque son a grosso modo del EBC hemorrágico, es la característica de la cefalea, que es intensa, de inicio súbito, aunque también puede ser insidioso y de forma progresiva irse hacia ser intenso. Eso dista del EBC isquémico, en el que en muchas ocasiones no se encuentra esta sintomatología de cefalea. Vómito y alteraciones a nivel del estado despierto son aspectos importantes en el EBC hemorrágico porque si bien sabemos que también pueden ser características de este tipo de evento cerebrovascular, también nos pueden dar un punto pronóstico o incluso saber cuándo se tiene que intervenir un paciente de forma quirúrgica o seguir un tratamiento conservador y de forma médica. El estudio inicial es la tomografía de cráneo simple. Esto para cualquier ictus, sabiendo que primero se descarta una causa hemorrágica para poder dar un tratamiento efectivo en caso de que esto se tratase. Una escala pronóstica que es la que ha tenido mucho mayor demostración para fines significativos, de acuerdo a varios estudios, es el índice de hemorragia intracraneal. De ello que es una escala que nos puede dar factores pronósticos, saber si van a tener un paciente secuelas, saber si tiene recuperación o saber si en qué momento se puede intervenir o no. Y de ello, las 3 primeras horas son importantes en cualquier tipo de MC hemorrágico porque, considerando la hemorragia parenquimatosa, porque alrededor de 33% de los mismos puede complicarse o puede deteriorarse dentro de esas primeras 3 horas. Es decir, aumentar el volumen de una hemorragia intraparenquimatosa o bien disminución de Glasgow o dar cambios hemodinámicos de acuerdo a si se está herniando, por ejemplo. En este esquema, a grosso modo, vamos a mencionar, como ya lo sabemos, el EBC isquémico y el hemorrágico, teniendo en consideración que el EBC isquémico puede encontrarse a un 85% en mucha de la literatura, aunque también pueden existir las conversiones de EBC isquémico a hemorrágico, siendo por esto que el EBC hemorrágico también se encuentra en un 15 hasta 30% en frecuencia. Se clasifica en 2 grandes pilares, que es la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia cerebral de cualquier etiología, siendo hemorragias parenquimatosas de origen hipertensivo, por etiología amiloide, o traumas. Un objetivo importante, y es porque es una de las causas más comunes de hemorragia parenquimatosa, es el control de la hipertensión, que muchas de los pacientes pueden caracterizarse por ser hipertensos. De ello que el objetivo de forma generalizada es llevar una presión sistólica de 140 o una disminución de 25% de acuerdo a la primera tensión arterial que se va a considerar o se va a encontrarse al momento de la valoración inicial.
y de ello, pues bueno, también desglosar después del mismo control de la misma para que pueda tener un buen pronóstico el paciente. La cirugía va a tener también grandes diferencias si puede ser una supratentorial o una infratentorial o de fosa posterior. De ello que, bueno, una hemorragia intraparenquimatosa supratentorial de acuerdo al volumen puede llevarse tratamiento médico o de forma quirúrgica y de ello, pues bueno, nos puede generar una aplicación, pues bien, para limitar la mortalidad, que bueno, sabemos que es muy común que aún así estos pacientes fallezcan en un corto tiempo, tratándose de casos ya graves, o también de disminuir la estancia de cuidados intensivos y disminuir también las complicaciones intrahospitalarias, aunque no tanto la limitación de las secuelas. En la hemorragia de fosa posterior, siendo la hemorragia cerebelosa de las más comunes, pues bueno, saber intervenir un paciente de forma quirúrgica sería, pues bueno, como mucha literatura lo menciona, sería drenar propiamente el hematoma y pues donde existe hidrocefalia, pues tratar también las complicaciones que más tarde se van a mencionar. Y de ello, pues bueno, se van a tomar en consideración tres puntos importantes, que es la escala como de Glasgow, que bueno, nos va a dar un factor también pronóstico si puede deteriorarse un paciente. Si hay compresión a nivel de tronco encefálico, teniendo en cuenta factores hemodinámicos que pueden, pues bueno, encontrarse alterados. Eh, También alteraciones a nivel respiratorio, etcétera. Y pues bueno, la hidrocefalia, que también puede ser una complicación de hemorragia de fosa posterior. La epidemiología que se va a considerar, pues bueno, ya como ya lo mencioné, 15 a 30% se van a tratar de EBCs hemorrágicos, siendo una incidencia a nivel mundial de 12 a 15%, de 12 a 15 casos por cada 100.000 habitantes. 7% se considera de forma también muy puntual de todas las hemorragias parenquimatosas van a asociarse pues bueno, a un proceso a nivel subaracnoideo, sin que esto diga que puede ser de origen aneurismático o de otra causa. Y pues bueno, en este estudio que se realizó bueno, ya, en el año 2000, se va a tomar la población de acuerdo a algunas características generales. Y pues bueno, realmente son de forma gruesa, siendo pacientes blancos, hispánicos o negros, y también de acuerdo al grupo de edad, que pueden considerarse de 20 a 49 años, 50 a 64 años, 65 a 74 años y más de 75 años, observándose que de acuerdo, pues bueno, también conforme aumenta la edad, va a encontrarse una forma, van a encontrarse de forma más frecuente el EBC hemorrágico. Asimismo, tratándose de pacientes blancos o tratándose de pacientes hispánicos o pacientes negros, saber que, pues bueno, prácticamente la hemorragia lobar, que bueno, ya lo vamos a mencionar más adelante, va a ser mucho más común que una hemorragia profunda. Llamándose así de forma característica, pues bueno, la hemorragia de los núcleos de la base, por ejemplo. Y pues bueno, también tomando en consideración el grupo de edad, de igual forma, pues bueno, la hemorragia profunda es mucho más común que la hemorragia lobar. Por debajo de los 75 años de edad, sabemos que en cualquier grupo de edad es mucho menos común, perdón, en cualquier etnia que se está estudiando, es mucho menos común el EBC hemorrágico. Siendo mayor de 75 años, pues mucho más común con un despunte claramente franco. A nivel mundial, bueno, tomando cualquier grupo racial y cualquier, pues bueno, nacionalidad, también se toma en consideración que la hemorragia parenquimatosa va a ser una de las causas comunes de EBC hemorrágico. Sin embargo, se va a considerar que el EBC isquémico, pues bueno, sabemos que es mucho más común en cualquier grupo, en cualquier etiología y en cualquier nacionalidad indefinidamente. Y pues bueno, la hemorragia subaracnoidea toma un punto importante, aunque ciertamente es mucho menos común que la hemorragia parenquimatosa, siendo de sus diferentes causas. Y eso es lo que mencionaba al principio en la primera diapositiva. El score de escala de hemorragia intracraneal es un buen apoyo para dar un pronóstico, saber cuándo intervenir un paciente y también
en algunos estudios clínicos a ver qué tantas comorbilidades, qué tantas secuelas puede tener después de, pues bueno, darse un tratamiento o mantenerse en vigilancia. Y de ello, pues bueno, saber que con esta escala, considerándose en los servicios de urgencias, en los servicios de triage y también en la primera evaluación, pues bueno, es una de las características que nos pueden dar prioridad para dar tratamiento o no. Más del 20% de los pacientes se deterioran más de 2 puntos en la escala de Glasgow desde el momento del inicio hasta su primera valoración médica, es decir, desde que empiezan su padecimiento, por ejemplo, en casa o en algún lugar público, hasta que llegan a pues bueno, a una valoración médica. Y pues bueno, 15 a 20% de los pacientes se deterioran aún más en las primeras 3 a 5 horas, desde que llegan, pues bueno, en su primera valoración de un servicio de triage o una valoración médica. Es importante esta situación porque nos ha tocado que vemos a pacientes que llegan parcialmente bien, o bueno, no tan deteriorados, y al cabo de unas horas pues se deterioran, les hacemos nueva tomografía y tienen una hemorragia mucho más extensa de la que habíamos visto en la tomografía inicial. Y pues bueno, dentro de las características que se van a, o bueno, los puntos que se consideran en este índice, pues bueno, se van a tomar la escala de coma de Glasgow, teniendo pues bueno, un buen valor de P, de acuerdo a los diferentes estudios. La edad, que bueno, en esta tabla se toma más de 80 años, aunque también hay estudios que se toman de más de 75 años. Y también el volumen, pues bueno, que se encuentra desde un inicio. Siendo, pues bueno, también algunas otras consideraciones cuando, pues bueno, si tiene una extensión intraventricular dicha hemorragia o, o no, ¿sí? Y pues bueno, de todos los pacientes se van a considerar, pues bueno, estas características para poder dar valores. Pues bueno, al final, si un paciente se puede deteriorar algunos, bueno, más adelante lo voy a mencionar de forma clara, si se llega a deteriorar con un índice inicial bajo y después toma un índice inicial mucho más elevado, pues entonces evidentemente podemos dar un pronóstico, aunque bueno, de forma general para una sobrevida a 30 días. Una mortalidad a 30 días es lo que se considera de forma, pues bueno, general, demostrando, pues bueno, en esta otra tabla, que prácticamente un paciente que puede tener una mortalidad, un paciente puede tener una mortalidad de 100% a 30 días cuando se tiene un puntaje de, pues bueno, mayor a 5 en bueno, de acuerdo a esta escala, siendo, pues bueno, un puntaje desde 4, pues ya acercándose al 100% de mortalidad a 30 días. Y pues bueno, de forma específica, pues bueno, ya tomando los puntos que habíamos mencionado, la escala de comas de Glasgow, de acuerdo de acuerdo al puntaje del mismo, puede considerar 3 a 4 puntos como 2 puntos para la escala de hemorragia intracerebral. 5 a 12 puntos se le daría un punto y 13 a 15 puntos, pues bueno, desde su valor inicial o una valoración posterior como 0 puntos. Edad, más de 80 años nos daría un punto y menos de 80 años no nos daría ningún punto. La localización, si es infratentorial, un punto y 0 para si es supratentorial. El volumen, si se trata de un volumen aproximado de más de 30 cc, sería un punto y menos de 30 cc, pues ningún valor. Y pues bueno, si tiene, como ya lo había mencionado, extensión intraventricular, pues bueno, si es afirmativo esto, pues bueno, se va a considerar un punto y si no, pues serían 0 puntos. De tal forma que nos puede dar al final un puntaje de 0 a 6. Pues bueno, como lo había mencionado, pueden tener cierta mortalidad de acuerdo al puntaje que se tiene. Si tienen 5 puntos prácticamente sería una mortalidad de 100%, 4 puntos 97%, algo muy similar a tener un punto más. Y pues bueno, siendo en consideración si hay 0 puntos o 1 punto y hasta 2 puntos, como menos de 50% de mortalidad a los 30 días. La fisiopatología es importante comprenderla porque nos puede dar factores que nos pueden llevar desde la evaluación inicial
para ver cómo está un paciente clínicamente y qué tantas probabilidades tiene de deteriorarse también, y también para entendimiento, para dar un tratamiento efectivo. Y pues bueno, en esta diapositiva lo puse de ejemplo porque muchas de las hemorragias que observamos en un inicio pues pueden aumentar de volumen de forma considerable durante las siguientes horas, si no se da un tratamiento oportuno, o aún así aunque se dé el tratamiento oportuno, siendo pues el curso natural de la enfermedad. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos implicados en la hemorragia intracerebral, de acuerdo a estudios de neuroclínica, se van a tomar 4 fases, que es desde el inicio del padecimiento, que es la primera fase, llamándose proceso patológico, cuando existe la ruptura vascular, y el cual puede tener una duración de 1 a 10 segundos, siendo mecanismos importantes ya procesos ya crónicos como lipohialinosis o amiloide o proceso amiloide, aunque también pues bueno, sabemos que por ende pues la hipertensión arterial es la causa más común de la misma y por lo tanto también está implicada en este punto. La segunda fase es la de origen del hematoma, en la que va a haber una formación de hematoma, pues bueno, propiamente dicho, en la primera hora desde el inicio del padecimiento. Los mecanismos que consideran en esta parte son trastornos de coagulación, que bien sabemos que muchos pacientes pueden venir anticoagulados por ya tener algún proceso de base, es decir, procesos cardíacos o pues bueno, para tromboembolia pulmonar, tromboembolia venosa profunda, etcétera, venosa profunda, etcétera. Y pues también proceso de ello, muchos pacientes saber que la propia hipertensión arterial puede aumentar el volumen y por lo tanto la formación del hematoma desde un inicio. La fase 3, que es la de progresión y crecimiento, en la que va a existir una progresión, bueno, una extensión del hematoma, va a ser en un tiempo de 1 a 6 horas, después de la primera hora, que es la del origen del hematoma. Y a consideración de este punto, saber que van a haber lesiones tisulares, lesiones vasculares, que también pueden tener un componente perivascular o perilesional, ¿no? Como formación de edema perilesional, siendo también un factor claramente importante la hipertensión arterial, ya que pues ello mismo nos puede llevar a más lesión tisular si se encuentra descontrolada, y también a crecimiento del hematoma y también a generar más edema cerebral perilesional. La cuarta fase, que es la lesión secundaria, es cuando ya está formado el hematoma, pero se forma el edema, que era el punto que ya había mencionado. Puede tener un transcurso de 24 a 72 horas y en la que va a predominar la toxicidad humoral y celular y también la degradación de los componentes de sangre, que también nos puede llevar a mayor toxicidad humoral y celular. Y lo que había mencionado anteriormente es que, como lo había mencionado en la escala pronóstica, de 1 a 6 horas pueden, desde las primeras 3 a 5 horas se podían considerar como horas de vital importancia, porque son horas en las que se pueden deteriorar a un paciente y por lo tanto tener un peor pronóstico o darnos una pauta para realizar una intervención quirúrgica. Aún así, 24 a 72 horas, que son el periodo que va a tener la formación del edema perilesional, también son de vital importancia por la cuestión de que pueden generar mayor desplazamiento de la línea media si ya se tenía, o iniciar un desplazamiento de la línea media y con ello también llevar a proceso de herniación cerebral, mayor deterioro neurológico, etc. El consumo de alcohol es una característica que se ha considerado también de forma importante, de acuerdo a que cuando se tiene un consumo muy prolongado nos puede llevar a mayor riesgo de tener una hemorragia intracerebral. Esto por causar también deterioro a nivel intravascular, por generar cambios propiamente hemodinámicos y también favorecer mayor hipertensión arterial. Y pues bueno, 24 horas es un punto importante porque nos puede generar un riesgo relativo si se toma en consideración el grado, que tanto alcohol se consume. De 41 a 120 gramos nos puede generar un riesgo relativo dentro de las 24 horas de 4 a 6 de 4 a 6
como riesgo relativo, ¿no? Y si es mayor este consumo a 120 de 11.3 de riesgo relativo, de acuerdo a qué tanto factor nos puede dar para que pueda generarse una hipertensión intracraniana. Después de una semana, se toma en consideración 1 a 150, 151 a 300 gramos y más de 300 gramos, siendo mucho menores, de acuerdo al diferimiento desde el periodo de embriaguez, de 2, 4.3 y 6.5 de riesgo relativo, respectivamente. Y dentro también de la patogenia y de la génesis y evolución del edema, que ya había mencionado anteriormente en la diapositiva previa, pues bueno, considerar que se van a tomar tres periodos importantes, que es un periodo precoz, un periodo intermedio y un periodo tardío. Periodo precoz de menos 24 horas, en la que si bien no se hace de forma constante, proteínas séricas, la glucosa y los electrolitos séricos son aspectos de gran relevancia que se tienen que tener controlados para poder tener un buen pronóstico en estas primeras 24 horas. 24 a 72 horas va a predominar la toxicidad celular, también mencionada la toxicidad humoral, y algunos factores que favorecen la inflamación, como las prostaglandinas, leucotrienos, factores de crecimiento vascular y el complemento. La cascada de coagulación también es un aspecto importante por la misma degradación y que nos puede aumentar el periodo el edema que puede existir, y también de forma paradójica, mayor sangrado. Y algunos también aspectos importantes, mayor a 72 horas desde el inicio del proceso, son la presencia de radicales libres, que son cosas no medibles para fines clínicos, ni estudio, para dar un buen tratamiento médico, y también en consideración algunos aspectos fisiopatológicos como la apoptosis o la necrosis de de las estructuras celulares que están implicadas. Y dentro de ello también las metaloproteinasas de la propia matriz extracelular y el glutamato y los aminoácidos, que bien sabemos que el glutamato es un aminoácido que está implicado tanto en el trauma craneoencefálico como en muchos de los procesos que hay de inflamación a nivel intracerebral, siendo, aunque de menos relevancia, un aspecto importante porque nos puede generar un círculo vicioso para tener mayor afectación a nivel de estructuras celulares y también tisulares de forma general. Este es un esquema que se considera importante por la cuestión como lo había mencionado ya desde el inicio de la sintomatología hasta las primeras manifestaciones que nos puede dar, los aspectos implicados de relevancia en determinado momento, y también el desenlace que se puede tener al final de forma fisiopatológica. 0 a 60 minutos, que es el primer periodo, en este esquema, se va a considerar que va a existir una disrupción del mecanismo glial neuronal, existiendo isquemia en muchos de los procesos, por la devascularización que puede existir en otras vasculares, y es un punto importante que también nos puede generar mayor liberación de glutamato, que nos va a llevar a las siguientes horas a tener mayor toxicidad celular, y con ello tener mayor liberación de ciertas sustancias que nos puede tener como radicales libres, que nos va a generar más más lesión tisular. El flujo de calcio, que también es un aspecto importante que nos puede llevar a la falla mitocondrial, y la acumulación de sodio, que por mecanismos de las bombas de sodio-potasio, nos puede llevar a mayor edema intracelular y por lo tanto lisis de la misma. 4 a 7 días se considera que la trombina, el hierro que se encuentra en su forma ferrosa, la transferrina, que se puede liberar también de los mismos, proceso patológico de hematoma, nos puede llevar a mayor activación microglial. Esto para la fagocitosis de los mismos estructuras que pueden estar dañadas. Va a haber mayor liberación de radicales libres, metaloproteinasas, complemento, y factores implicados en la inflamación, con factores de necrosis tumoral alfa y la de interleucina beta. Con ello, al final nos puede llevar a procesos que son fatídicos a nivel tisular, que es activación de las caspasas, que nos va a llevar a apoptosis, y también
pues bueno, un desequilibrio por la misma función de la disfunción de la bomba ácido de potasio, que nos puede llevar también a la liberación de mayor a la fijación a nivel de la membrana de aquaporinal, que nos puede generar más edema cerebral. En esta tomografía se demuestra cómo con el transcurso de los días puede ir aumentando el tamaño del hematoma. Una hemorragia, pues bueno, prácticamente profunda, en el que se considera, pues bueno, tálamo y núcleos de la base también en cierto porcentaje, pues nos pueden generar este crecimiento paulatino conforme pasan los días, de acuerdo a la fisiopatología ya mencionada. Y con ello también, mencionando por un lado el tamaño del hematoma, también se va a tomar el edema cerebral, que con los días, pues bueno, va a ser mucho más grande, como se puede observar en esta imagen. Y al final también nos puede generar disrupción vascular, disrupción ventricular y desviación de la línea media, que bueno, al final si se encuentra un volumen lo suficientemente elevado o desviación de la línea media, pues nos puede dar una pauta para realizar un tratamiento quirúrgico de acuerdo también al pronóstico. Y pues bueno, en consideración también qué tanta recuperación puede tener un paciente en algún momento. En este esquema se va a mencionar de forma general algunas de las alteraciones puntuales que tienen y características que se tienen que tomar en cada paciente para generar cierta medida terapéutica y también cierta estabilización. Y tomando en consideración ello, pues bueno, si hay falla respiratoria, pues evidentemente se tiene que iniciar pues un monitoreo, ¿no? Si hay falla hemodinámica, pues de igual forma, un monitoreo ya sea en hospitalización o en unidad de cuidados intensivos, lo cual nos puede generar pues bueno, cierta pauta para ver si un paciente está deteriorando y también para dar un mejor manejo del mismo y evitar ese deterioro. Consideraciones importantes, pues si se va a realizar una intubación temprana, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, y también el monitoreo en ciertos lugares que se realiza de la presión a nivel intracraneal. Y pues bueno, considero también en algún momento cuando ya son días prolongados, más de unos 7 días, y se llega a realizar esta intubación mecánica, pues uno considera traqueostomía, que es lo que observamos pues bueno, de forma constante en la unidad de cuidados intensivos. El manejo de la vía aérea, como ya lo mencioné, pues bueno, otro aspecto relevante es saber si se va a intubar y realizar una ventilación mecánica desde forma temprana para hacer una traqueostomía también temprana, que se puede considerar, pues bueno, incluso desde los primeros días si un paciente ya se considera que no va a tener una buena evolución. El uso de antihipertensivos intravenosos, que pues bueno, cuando se trata de una emergencia hipertensiva, pues es una pauta que da un cardiólogo o un intensivista. Aún así, tomar en consideración que muchos de los medicamentos se tienen que usar de forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, nitrato de glicerina, la betalol, que parece que no hay en México, pero que aún así son algunos medicamentos que se tienen que conocer para dar un tratamiento a ciertas emergencias hipertensivas. Y pues bueno, lo que ya había mencionado, un estudio de imagen inicial que se puede generar desde el departamento de urgencias, de la unidad de urgencias, de triage incluso, y pues bueno, una nueva tomografía o algún estudio de imagen que nos puede generar una comparación a ciertos días para ver qué tanto ha evolucionado, o si se llega a deteriorar un paciente, pues se realiza una nueva tomografía para ver si no aumentó el edema o el tamaño del hematoma. Bueno, el INR, que es un factor importante cuando hay algunos pacientes que están antiagregados, también es un factor importante porque se tratan con plasmas frescos congelados cuando se trata de un paciente antiagregado, anticoagulado. O también antiagregado, pues sería uso de plaquetas. De acuerdo a ello, pues bueno, también se puede usar factor 7 y vitamina K para restablecer pues bueno, la hemostasia. Y pues bueno, un monitoreo constante del INR desde el inicio hasta pues bueno, durante toda la hospitalización prácticamente de un paciente si va a estar con un anticoagulante. El manejo de la glucosa es también un punto clave para tratar ciertos pacientes, porque sabemos que la hiperglucemia nos puede generar pues un factor de mal pronóstico. Si hay también, pues bueno, que tanto un paciente puede en algún momento mantenerse despierto, pues bueno, se inician algunas otras medidas como tratamientos vía oral, que en algunas ocasiones pues son efectivos
para llevar a un paciente a una mejor mejoría clínica, de acuerdo también a cada paciente. Y el deterioro neurológico, que ya lo había mencionado, que es repetir una nueva tomografía de cráneo simple, también llevado medir de forma constante la proyección intracraneal y pues también tener incluso un electroencefalograma a la mano para poder realizar el mismo estudio. Las localizaciones más frecuentes de la hemorragia intracerebral, como ya lo sabemos, la hemorragia parenquimatosa, es el cuerpo estriado, núcleos de la base, en el que el putamen se puede encontrar mucho más implicado, y de ello, pues bueno, 50% es lo que se va a considerar como el porcentaje para las hemorragias parenquimatosas. De ahí le sigue las hemorragias a nivel de sustancia blanca con un 10 a 20%, a nivel de tálamo con un 15%, protuberancia con un 10 a 15%, aunque también sabemos que en este punto hasta el 90% se consideran de origen hipertensivo. A nivel de troncoencefálico un 6% y a nivel de cerebelo, de fosa posterior, 10%. La hemorragia lobar, que es una consideración importante, porque es algunas etiologías tienen predisposición para tener una hemorragia lobar. Nos pueden generar también ciertos patrones o ciertos síndromes que nos pueden llevar a pensar en qué lugar se encuentra localizada la hemorragia. De ello, si se encuentra a nivel frontal, pues nos puede generar síntomas motores como paresia contralateral, a nivel de movimientos oculares, paresia de la mirada conjugada contralateral, pupilas encontrarse normales, si es un proceso que no nos genera ningún cambio de la línea media y guarnición, y con ello también abolía y afasia si es del lado izquierdo, si es a nivel parietal y paresia contralateral, pérdida de la sensibilidad contralateral de forma diferencial con un sitio de localización en el frontal, y también pupilas normales. Si se encuentra algún tipo de afasia, como es una afasia, una afasia diferente a la, si se encuentra una afasia, por ejemplo, de Broca, pues también se puede considerar que puede encontrarse cierta afectación incluso a nivel parietal, o bueno, lo que se conoce más pues, a nivel frontal, ¿no? Que sería lo más común. Y cuando se trata de una hemorragia lobar a nivel temporal, pueden incluso no encontrarse síntomas motores, no encontrarse ninguna afectación a nivel de la mirada conjugada, y bueno, también de los movimientos oculares propiamente, pupilas normales, aunque podría encontrarse una hemenopsia homónima contralateral, pues bueno, de acuerdo a algunos síndromes conocidos. Si es de localización occipital, puede encontrarse una hemenopsia homónima contralateral también, pues bueno, por la simple vía visual por el trayecto de la vía visual que se puede determinar, encontrar afectada en determinado momento. Pues bueno, saber que también puede ser difícil distinguir entre una hemorragia intracraneal de origen lobar o profunda cuando estas ya son muy extensas, aunque de forma general las hemorragias lobares en muchas ocasiones pues no se encuentran con cambios estructurales más allá del propio proceso del hematoma. Y pues bueno, las hemorragias lobares se encuentran hasta 10 a 30% de las hemorragias intracerebrales de origen no traumático, siendo pues mayores predisponentes a aquellos procesos patológicos como etiología amiloide o lipohialinosis. También se correlaciona con el alto consumo de alcohol y pues bueno, el antecedente de alguna hemorragia profunda que se encuentra a nivel de ganglios de la base o talámico también nos predispone a tener mayor frecuencia de este tipo de hemorragias si se encuentra una segunda hemorragia. De acuerdo a la etiología, sabemos que las causas pues son muchísimas, que bueno, una de las consideraciones importantes puede ser una extensión de una hemorragia profunda, hemorragia de los núcleos de la base que llega a ser lobar. Etiología amiloide cerebral, que es angiopatía amiloide, que se puede encontrar en adultos mayores. Causas de trauma, también transformación hemorrágica, como había mencionado, un EBC isquémico. Si se encuentran tumores hemorrágicos, que bueno, se resalta de forma importante las metástasis, que son de las que más sangran. Malformaciones cerebrovasculares, que nos puede dar un patrón de hemorragia parenquimatosa. Ruptura de aneurismas, que también puede llegar a suceder, y la forma idiopática también.
Dentro de las, etiología como tal, la hipertensión arterial descontrolada también nos puede, llevar a cierta etiología, ¿no? O sea, cierta también causa como hemorragia lobar, aunque pues, la forma más común pues no es tanto ello. Y la hemorragia subaracnoidea es un aspecto importante que también se tiene que tomar en cuenta porque puede tener extensión intraparenquimatosa o al revés, la hemorragia parenquimatosa puede tener extensión subaracnoidea. Y de ello que, pues bueno, causas agudas, pues bueno, son por ejemplo eclampsia, estimulantes, anfetaminas, algunos usos de sustancias como cocaína y propiamente la emergencia hipertensiva. Y de las causas crónicas se toman como la causa, la microangiopatía como una de las principales que nos puede dar este tipo de diagnóstico diferencial. Los EBCs isquémicos con conversión hemorrágica se van a tomar cuatro subtipos, que son tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 1, tipo 2 de infartos hemorrágicos y, bueno, hematomas parenquimatosos 1 y 2 también. De ello, a nivel, ya con estudios de imagen, saber que un infarto hemorrágico tipo 1 puede tener pequeñas zonas de hiperdensidades, o sea, de forma puntuales y dispersas, a diferencia del EBC de la conversión hemorrágica de un infarto tipo 2, en el que pueden ser más confluentes y generar una zona mucho más extensa a nivel, por ejemplo, de la tomografía. Eh, el hematoma parenquimatoso tipo 1 en el que se va a encontrar una hiperdensidad homogénea que va a ocupar menos del 30% de la zona de infarto. Y pues bueno, el hematoma parenquimatoso tipo 2 en el que se puede encontrar una ocupación de más del 30% de esta zona de infarto y también nos va a generar mucho mayor efecto de masa que se puede observar a diferencia del hematoma parenquimatoso tipo 1. Es muy común que el EBC isquémico con conversión hemorrágica se observe después de una endarterectomía carotidia, al ver una reperfusión de las zonas isquémicas. Cuando hay un tratamiento como defectos congénitos cardíacos, también es muy común. Cuando hay el origen embólico, que es propiamente las cosas más comunes dentro del primer mes cuando se demuestra una conversión hemorrágica desde un EBC isquémico, siendo hasta el 43%, y pues posterior a cualquier recanalización arterial siendo diferente de la endarterectomía carotidia. Un punto interesante son los microorganismos de Charcot-Bouchard, en la que se encuentran, son pequeñas ramas, son aneurismas de pequeñas ramas menor a 300 micrómetros, que son, a nivel de perforantes, siendo de las más comunes a nivel de arterias lenticulostriadas. Y de ello que, alrededor del 46% de los pacientes hipertensos mayores de 66 años nos pueden dar una causa, puede ser una etiología de hemorragia intracerebral de tipo parenquimatoso. Algunas hemorragias también ganglionares, como putaminales hipertensivas, de origen ganglionares, como las putaminales, y también comórbidas con hipertensión arterial descontrolada, también nos pueden dar un origen desde un microaneurisma de Charcot-Bouchard. Arteriopatías, como ya lo había mencionado, angiopatía amiloide, lipohialinosis y también la necrosis fibrinoide son tres de las causas que nos pueden generar más una hemorragia lobar que una hemorragia profunda. Y pacientes que reciben terapia trombolítica, como ya lo había mencionado, y también terapia anticoagulante de forma general. Si tenemos un paciente que toma de forma común algún anticoagulante, por ejemplo, antiagregante, por ejemplo la aspirina, pues sabemos que estos, de acuerdo a los estudios y ensayos clínicos, pues puede tener una tasa de hasta 0.2 a 0.8% por año de hemorragia intraparenquimatosa, en comparación con un individuo que no toma los mismos medicamentos. Si un paciente ha tenido antecedente de un infarto agudo al miocardio u otra trombosis y que también está con tratamiento antiagregante, pues la incidencia también incrementa 0.36 a 2% cuando ya se tuvo este antecedente. Y la incidencia como tal de hemorragia intracerebral, que es sintomática dentro de las primeras 36 horas de tratamiento de RTPA, siendo, cuando se inicia el tratamiento pueden haber hasta 6.4% de conversiones hemorrágicas
de origen isquémico dentro de las primeras 36 horas del dicho procedimiento. Dosis mayores a 100 miligramos que son recomendados para usar AT-Plaza para la reperfusión, o mejor dicho, la trombólisis de aquellos EBCs isquémicos por origen embólico, pues bueno, se van a considerar como que tienen mayor riesgo de tener una conversión hemorrágica. Asimismo, también cuando se trata de un infarto al miocardio de pared anterior, o cuando se encuentra una clase de Killiby-Kimball de 2 o mayor, también se puede considerar que puede tener mayor riesgo de tener una conversión hemorrágica. Neuroinfecciones como hongos que dañan los vasos sanguíneos, granulomas, encefalitis por herpes simple se han asociado a hemorragias parenquimatosas que pues bueno, también se tienen que considerar como diagnóstico diferencial. Trombosis del seno venoso relacionado con el embarazo, que pueden ser hasta 6 semanas después del parto, también se consideran aspectos importantes, siendo o tomando como pauta una mediana de 8 días, que puede ir desde los 3 a los 35 días, como el periodo de mayor riesgo para tener pues bueno, una hemorragia parenquimatosa. Pues bueno, prácticamente es desde saber que la paciente está embarazada en el punto en el que pueden haber hemorragias y llamarse preeclampsia, más de 20 semanas. Siendo la eclampsia o la preeclampsia unas causas importantes de mortalidad materno-fetal, con hasta 6% de la mortalidad materna cuando se acompaña de trombosis del seno venoso y que nos puede generar una hemorragia parenquimatosa. Algunos medicamentos, como ya lo había mencionado, psicoestimulantes, también anfetaminas, cocaína, pues bueno, nos pueden generar ciertas hemorragias tanto hipertensivas como a nivel de lesión de estructuras vasculares. Y pues bueno, saber que el alcohol, como ya lo había mencionado, alrededor de mayor de 3 tragos por día nos puede aumentar el riesgo de una hemorragia intracerebral, a diferencia de un individuo que no lo tome hasta de 7 veces. Causas de hemorragia cerebelosa, 2 a 3%, 2 tercios se pueden asociar hasta 2 tercios se pueden asociar a origen hipertensivo, tomando también algunos otros probables etiologías, pues serían MAV, considerar también aneurismas de la arteria cerebral anterior arteria cerebral anterior inferior, y también como antecedente cirugía a nivel espinal, como por ejemplo lo que había mencionado, ¿no? Corrección de defectos congénitos como mielomeningocele, y también pues bueno, algunas cirugías que también son de origen supratentorial, curiosamente. Angiopatía amiloide, sabemos que son depósitos de pues bueno, la proteína amiloide, en la que se van a fijar a las estructuras vasculares y van a generar daño tisular, tanto a nivel vascular como a nivel de los tejidos circundantes. Y de ello que bueno, con esta degeneración crónica pues nos va a generar mayor fragilidad a nivel de los vasos y mayor riesgo de sangrado. Los portadores que son, bueno, muchos de los portadores de este gen, que también está relacionado con Alzheimer, pues bueno, se considera que un paciente que puede ser portador de esto puede tener una hemorragia hasta 8 años antes que cualquier otro individuo que no tiene este gen, de acuerdo a varios estudios clínicos y de acuerdo a portadores y no portadores del mismo. Criterios de la misma angiopatía amiloide: se van a considerar diagnósticos definitivos cuando se puede tener una hemorragia de característica lobar y que bueno, no tiene no genera desplazamiento de la línea media, y como antecedente pues ya había tenido también angiopatía amiloide. Son de los datos duros para poder dar un diagnóstico definitivo, aunque muchos de estos pues bueno, evidentemente se pueden ver post-mortem. Cuando hay ausencia de alguna otra lesión, por ejemplo metástasis o alguna causa vascular, MAPS, aneurismas, etc. Como probable, cuando se tienen estos mismos 3 puntos, aunque pues bueno, se tiene algún grado de depósito vascular, cuando ya se hace algún estudio de pues bueno, a nivel microscópico, ¿no? Como el rojo Congo. Y como probable, cuando se tiene mayor de 60 años, cuando hay múltiples hemorragias que están restringidas a una zona lobar, y cuando también hay ausencia de cualquier otra zona de hemorragia. La
imagen que nos generan prácticamente a nivel tisular, de acuerdo a las microscopía electrónica, microscopía óptica con rojo Congo, pues bueno, es esta predisposición en la que se observan cambios vasculares con este engrosamiento de la íntima vascular, y pues bueno, también pues bueno, cierta reacción tisular que se encuentra alrededor de la misma, con predominio de tejido fibroso. Los tumores malignos más comúnmente asociados a la hemorragia intracerebral son los glioblastomas, linfomas y metástasis cerebrales, que son los que tienen que tomar como diagnóstico diferencial. Algunos tumores malignos que se encuentran con menor frecuencia también son los meduloblastomas, que son más comunes en niños, y los gliomas. Pacientes que están antiagregados, que toman por ejemplo warfarina para pues bueno, para algún tratamiento ya cardíaco o evitar algún tipo de tromboembolismo. Dentro de ellos se sabe que 10% pueden tener una complicación hemorrágica en cualquier sitio del cuerpo a un año, siendo pues bueno, una hemorragia intracerebral que nos puede llevar a una hemorragia mortal dentro del primer año, hasta del 1% de las personas que pueden tomar warfarina, y 2% a los 3 años, siendo pues bueno, un porcentaje nada despreciable. Y saber que de las personas que toman warfarina hasta de 0 a 0.3% pueden tener una hemorragia cerebral, ya sea, bueno, considerado también dentro de las hemorragias mortales, pues hasta de 0.3% por año. Y una persona que toma angiopatía amiloide, que padece angiopatía amiloide en sí por la situación que ya tiene de daño vascular, si también toman algún tipo de antiagregante, pues es mucho mayor el riesgo que se tiene de tener una hemorragia parenquimatosa. De ello que, bueno, de acuerdo a la cantidad que se toma de forma diaria, también nos puede generar un patrón directamente proporcional si se toma mayor consumo, de acuerdo a si es mayor de 100 miligramos o menor de 100 miligramos, siendo pues bueno, de acuerdo también con una correlación al tiempo de tromboplastina parcial activado en diversos estudios clínicos. Algunas de las, por lo que se sabe que pueden haber angiopatía amiloide, encontrándose hasta en el 50% de los pacientes, y que toman también algún tipo de medida, para disminución del ataque isquémico transitorio como antecedente, se van a considerar este estudio que se realizó con estatinas, siendo, un aspecto importante el tomar estatinas, para disminuir propiamente comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, dislipidemias, aún así que también nos puede generar algún tipo de, una reducción notable para la presencia de tal patología. La hemorragia a nivel de putamen, sabemos que es la más común de las hemorragias profundas por el núcleo y también propiamente a nivel del núcleo estriado. Va a tener un deterioro gradual que puede ser de inicio insidioso y tornarse poco a poco pues más grave, de acuerdo a la clínica. La hemiparesia es contralateral, puede progresar a hemiplegia e incluso a la muerte, y de ello, pues bueno, de acuerdo también al propio crecimiento que puede tener el mismo hematoma, y también per se la propia fisiopatología se puede acompañar de hemorragias preretinianas subhialoideas, aunque son poco comunes, pero también, una causa muy importante siendo hipertensión endocraniana, pues bueno, el papiledema que se puede acompañar dentro de estas hemorragias. La hemorragia talámica. Diversos estudios relacionan la zona en la que se encuentra la hemorragia cerebral, siendo, si es global, pues puede tener una mortalidad hasta de 57.5% a los 30 días, teniendo en consideración un puntaje de hasta 6%, ¿no? De los, de 4 a 6%, de 4 a 6 puntos en el índice de hemorragia cerebral. Y a diferencia, por ejemplo, de si hay una hemorragia a nivel de pulvinar, en el que puede tener 15% de mortalidad, como lo demuestra pues esta imagen. De ello que, en sí mismo la extensión de una hemorragia talámica, pues conforme es mayor, se acompaña de mayor mortalidad también. La hemorragia talámica, propiamente las manifestaciones que nos pueden generar, pues se me parece contralateral,
perihemisferial contralateral, y también cuando se hay una extensión al nivel del tronco encefálico nos puede generar parálisis de la mirada vertical, nistagmo de retracción, pérdida de la convergencia y también alteraciones como ptosis, miosis, anisocoria por la afectación del tercer nervio. Y pues bueno, algunas consideraciones también importantes que se deben de tomar en la hemorragia talámica es la extensión que puede tener. Cuando hay un involucro a nivel intraventricular, pueden tener un involucro a nivel intraventricular de 77%, aunque no sean evidentes en las tomografías o algún otro estudio. También puede tener extensión auricular lentiforme hasta 39% y a nivel de cápsula interna hasta 62%. Entonces, pues bueno, por sí misma este tipo de hemorragia tiene un alto índice de mortalidad porque muchas veces tiene una extensión mucho mayor de la que aparentemente podemos observar en los estudios de imagen. La hemorragia cerebelar era la otra consideración que había mencionado de forma puntual. ¿Por qué? Porque muchas veces se acompaña de hidrocefalia, tipo no comunicante, para ver cierto colapso del cuarto ventrículo. Y pues bueno, reducción del drenaje de salida del líquido cefalorraquídeo. Nos puede generar síndrome de hipertensión intracraneana por dos situaciones: compresión del cuarto ventrículo, que puede generar una obstrucción de líquido cefalorraquídeo y con ello pues aumentar edema, líquido a nivel intraventricular y edema transependimario. Y también cuando hay una extensión de la hemorragia a nivel del sistema ventricular, que nos puede generar una hemorragia de tipo no comunicante por la obstrucción de las vellosidades aracnoideas. Cuando hay una compresión directa del tronco encefálico, también se puede tener cierta sintomatología como parálisis facial, de acuerdo a la compresión de los colículos faciales. Cuando hay, cuando un paciente se torna comatoso, la razón es porque está comprimiendo el tronco encefálico, cuando empiezan a tener cambios hemodinámicos y etcétera. De acuerdo a ello también, de forma clínica nos va a generar una forma de saber que un paciente se está complicando de diversas formas. Las hemorragias lobales. Esto, prácticamente ya lo mencioné anteriormente, solamente para poner, algunos de los territorios, ¿no?, que se pueden encontrar de acuerdo a cada síndrome que nos puede generar el mismo territorio. Síndromes lobares, se acompañan más de alteraciones de juicio, por ejemplo, aunque no son muy comunes de observarse en una valoración inicial, siendo la principal, alteraciones a nivel motor. Cuando hay alteraciones a nivel parietal, pues sabemos que van a encontrarse más síntomas a nivel sensitivo. Cuando hay síntomas a nivel de la corteza visual, prácticamente se puede encontrar también un tipo de ceguera cortical, dependiendo de la zona. Y cuando se encuentran a nivel del lóbulo temporal, pues saber que pueden estar alteradas la corteza auditiva y también generar ciertas la afasia, ¿no?, como la afasia de Wernicke. En esta tomografía se observa la hemorragia que puede haber a nivel cerebelar en el hemisferio izquierdo, encontrándose de forma importante el edema perilesional que se puede generar y también la compresión que puede generar a nivel de tronco encefálico, siendo de forma importante para un desenlace fatal en muchas de las situaciones. El abordaje diagnóstico para un paciente que tiene una hemorragia cerebelar se debe de considerar que puede tener ciertos factores importantes que lo hacen diferente de la hemorragia a nivel supratentorial. Por ejemplo, sabemos que puede haber sangrado, que nos puede generar, también como la hemorragia supratentorial. Sin embargo, nos puede generar compresión a nivel tronco encefálico, nos puede generar mayor obstrucción, lo que también nos lleva de la mano a tener mayor hidrocefalia y que también puede ir acompañado también de mayor edema. De ello también, aunque menos común que una hemorragia a nivel de parénquima cerebral, son crisis convulsivas. Aunque cualquiera de este tipo de todas estas situaciones, hidrocefalia, edema o resangrado, nos puede llevar a tener aumento de la presión intracraneana. El resangrado es una consideración importante en los días, con el transcurso de los días, porque se puede definir como resangrado temprano o resangrado tardío, ¿no? Cuando es un resangrado tardío, se puede tener hasta 1.8 a 5.3% de los individuos con tenido una hemorragia cerebelar. Y un resangrado temprano, que es mucho más común en las hemorragias de los núcleos de la base, también es una consideración importante, porque sabemos que de acuerdo al tiempo de evolución, si es en las primeras 3 horas, puede haber un crecimiento de hasta 33 o 38%.
Si es 3 a 6 horas puede haber un crecimiento del 16% del hematoma. Si son 24 horas puede haber un aumento del 14% hasta 14% del volumen total del hematoma. Siendo pues un factor importante, pues bueno, la presión, la presión, los niveles, la cifra de tensión arterial que se puede encontrar en determinado momento. Algunos puntos importantes, signos que se pueden encontrar en la tomografía, como el signo del punto, así lo encontré pues bueno, en la bibliografía mencionada. Pues bueno, como ciertos, como un signo de vital importancia porque nos puede generar una predicción para una expansión del hematoma, encontrándose pues bueno, una zona hiperdensa que se encuentra rodeada, una zona más menos densa y que bueno, significa que es un sangrado activo que está creciendo y que en algún momento pues bueno, nos puede generar mayor inflamación, mayor ruptura a nivel vascular y pues bueno, por lo tanto mayor crecimiento del hematoma. El edema, que es el otro aspecto importante dentro de las hemorragias, tanto suprandatorias como de fosa posterior, pues bueno, es lo que ya había mencionado anteriormente y de acuerdo a ello pues va de la mano con los mecanismos que ya había mencionado. Primeras 24 horas, niveles de glucosa, niveles de electrolitos séricos, que tanto se pueden controlar para tener una menor progresión del mismo edema. 24 a 72 horas, limitar la toxicidad celular con pues bueno, uso de analgésicos y también de antiinflamatorios. Y pues bueno, la forma tardía, que es más de 72 horas, en la que pues bueno, a nivel pues bueno, no es muy clara la forma en que se podrían encontrar pues bueno, un factor benéfico para poder limitar esta parte, pero sí se puede dar medidas generales para edema cerebral, por ejemplo. El diagnóstico por imagen es el primer estudio que se debe realizar después de la exploración física y de la anamnesis para poder llevar a un paciente pues bueno, al diagnóstico. De ello, obtener una puntuación de gravedad, bueno, se va a acompañar de una puntuación de gravedad que nos va a dar una puntuación de gravedad, es decir, por ejemplo, si se tiene más de 30 mililitros desde ese momento, pues 30 cc nos puede generar un factor pronóstico en contra. La tomografía sin contraste, pues bueno, es la primera estudio o una resonancia magnética sin contraste, aunque pues, bueno, sabemos que también nos puede generar pues bueno, algún tipo de artefacto por las zonas hemorrágicas que pueden encontrarse. Tomografía contrastada puede pues bueno, ser importante en algunos pacientes cuando ya se están estudiando algún tipo de etiología vascular o neoplásica, siendo pues bueno, de vital importancia no usarlas de primera intención porque se ha encontrado que puede generar aumento de la expansión del hematoma o mayor expansión del hematoma. La medición en tomografía, bueno, también en resonancia incluso, es, bueno, se da por diversos tipos de algoritmos informáticos que, pues bueno, si aplicamos de forma estricta pues bueno, la fórmula para calcular el volumen de un episodio, pues se torna un poco complicado porque hay que usar diferentes fórmulas. Bueno, la misma fórmula nos genera mayor sustitución de la misma y despejar de forma constante, lo que sería tedioso para cuando se tiene que actuar rápido. Es por ello que algunas fórmulas matemáticas de, bueno, medios informáticos, pues bueno, ya nos pueden generar un avance mucho más rápido. Y un aproximado que, bueno, es el medir los diámetros anteroposterior, lateral y bueno, de rostrado caudal, para saber y dividirlo eso entre dos para que nos genere el aproximado que nos generaría realizarlo con la fórmula del episodio de acuerdo a la fórmula normal. De ello, sabemos que, de acuerdo a los estudios clínicos, el tamaño de un coágulo, después de que ya llega a su, bueno, de que se establece como tal, puede tener una disminución de 0.75 mililitros por día. Y pues bueno, es por ello que tenemos que tener un control tomográfico para ver si ahí está disminuyendo de forma adecuada. Por tomografía se puede disminuir hasta 2 unidades Hounsfield de acuerdo bueno, por día. Para realizar un estudio comparativo desde la primera tomografía a la siguiente y saber que en las primeras 2 semanas, de acuerdo a lo mismo, desde que se establece la sintomatología hasta que nos puede generar su máximo nivel de sangrado,
y mayor, pues bueno, también edema cerebral, que pueden ser de acuerdo desde los 2 días hasta los 7 y en algunos literatos hasta más de 10. Pues bueno, saber que a las 2 semanas no puede tener mayor cambio con tendencia a la disminución, aunque sí puede tener algún tipo de cambio para aumentar sus dimensiones. La resonancia magnética, como lo había mencionado, pues también es un estudio que se utiliza, aunque no tanto para saber, pues bueno, si es un volúmenes ni qué tanto desvía la línea media, etcétera, sino más bien para saber si hay algún tipo de diagnóstico diferencial, es decir, si hay algún tipo de liberación de metabolitos en el que se pueden tener, pues bueno, algunos diagnósticos diferenciales para saber, por ejemplo, si es una metástasis, ¿no? O saber si es puramente una hemorragia de origen, pues bueno, parenquimatosos por diversas etiologías. Y de ello que, bueno, el lactato es uno de los marcadores más comunes que se pueden encontrar de acuerdo a la espectroscopía como un factor a favor de un hemorragia parenquimatosa de origen, por ejemplo, hipertensivo. La variación de las señales que se pueden encontrar en resonancia magnética es un tema pues, un poco más complicado. Sin embargo, sabemos que en una fase hiperaguda, en una secuencia T1 se puede encontrar, y bueno, tomando en consideración el tiempo, que hiperagudo es 0 a 6 horas, pues bueno, se puede encontrar claramente, pues bueno, una buena diferenciación por los niveles de oximoglobina. Un nivel, bueno, tiempo tratándose de un proceso agudo, 6 a 72 horas, se encontraría mayor, pues bueno, depósito de desoximoglobina, los que nos llevaría a tener una mayor capacidad de observación para una secuencia en T1. Y pues bueno, cuando son subagudos tempranos, subagudos tardíos, se va a acompañar de un depósito de methemoxoglobina que son de los 3 hasta los 14 días, lo que nos va a generar, pues bueno, que pues bueno, sea un poco difícil ya empezar a usar la tomografía en secuencia de T1, a diferencia de, por ejemplo, un crónico, que por los niveles de hemosiderina que se pueden encontrar ya en estas bueno, característicamente en estas secuencias T1, pues es mucho más sensible que una secuencia T2, por ejemplo. Las pruebas iniciales de laboratorio que se deben de realizar en todos los pacientes, pues sabemos que son química sanguínea, electrolitos, biometría hemática, tiempos de coagulación para saber si un paciente está anticoagulado en determinado momento y nos genera ya cambios a nivel de estas pruebas, siendo TP, INR y tiempo de tromboplastina parcial activado, pues los parámetros que se utilizan. Un factor importante son las troponinas cardíacas. Se ha visto que una elevación de las mismas se acompaña de un factor pronóstico negativo. Y de ello es que, bueno, diversos estudios realizan de acuerdo a los pacientes, al momento de la evaluación se han solicitado este tipo de estudios y se encuentran claramente más elevados de forma general en aquellos pacientes que han tenido desenlaces más fatales. Y pues bueno, también hacer pruebas toxicológicas en determinado momento para medir cocaína, por ejemplo, simpatomiméticos, anfetaminas, para saber si un paciente está consumiendo esto y nos genera pues bueno, mayor tipo de sangrado, mayor sangrado o mayor frecuencia de sangrado en determinado grupo etario o incluso a nivel racial. La hipertensión intracránea, la hipertensión arterial sistémica es bueno, como ya lo he mencionado desde un principio, es una de las primeras etiologías para la hemorragia intracerebral. De ello que es de vital importancia tener en cuenta que desde que llega un paciente con este tipo de evento cerebrovascular, pues bueno, puede ser hipertenso y de ahí comenzar la pauta de estudio y también de tratamiento. Un paciente que se encuentra estuporoso o comatoso es común que se llegue a intubar. No es nuestro medio, lo hemos visto que ha sido cambiante, pero aún así, esta es la pauta inicial que se toma para generar una intubación por la misma descompensación que puede haber después por otras consideraciones, ¿no? Y también un aspecto importante, mantener la normotermia, es decir, pues, evitar prácticamente la hipotermia, que en muchas ocasiones ya se ha también demostrado que no se asocia a un mejor resultado. Deberá, pues bueno, mantenerse normotermia. La hipertensión arterial
tiene que, de una vez ya diagnosticada, o saber que es la causa que se va a acompañar, aunque a veces puede ser otra causa, por ejemplo, un aneurisma y tener y el paciente se acompaña de hipertensión por los cambios a nivel cerebral, o de propia inflamación, pues bueno, considera que una hipertensión arterial, que es como la causa primera de la hemorragia que estamos estudiando, pues bueno, muchos de los pacientes pueden llegar con tensiones arteriales sistólicas de más de 200 y tensiones arteriales medias de mayor de 150. De ello que se tiene que estar monitoreando cada 5 minutos esta tensión arterial y realizar un tratamiento agresivo para disminuir no más del 25% en las primeras 2 horas o 3 horas, también mucha literatura, y también pues bueno, no predisponer también a hipoperfusión también a nivel cerebral. Cuando hay un paciente que tenemos una tensión arterial sistólica más de 180, una tensión arterial media de más de 130, y sospecha de hemorragia intracerebral, pues bueno, ya teniendo un estudio, pues se confirma y se deberá entonces monitorizar la presión intracraneal. Si nos lleva una presión intracraneal de más de 60-80 milímetros de mercurio, entonces tenemos que iniciar un tratamiento agresivo para la misma. Es decir, usar dosis intravenosas de nitroprusiato de sodio, nitrato de glicerina, la betalol, que pues, como la había mencionado no se encuentra en México, pero bueno, esto se hace en bolo. Cuando hay un paciente que se requiere mantener una tensión arterial media de 110 o bueno, una tensión arterial de 160 a 90, de acuerdo al primer, pues bueno, de acuerdo al 25% que se debe disminuir desde 180 de tensión arterial sistólica o 130 de tensión arterial media, entonces deberá iniciarse un tratamiento continuo por vía intravenosa de los mismos medicamentos, infusiones de la betalol, de nicardipina, esmolol, incluso pues unos de hidralazina, nitroprusiato de sodio y nitrato de glicerina. Algunas otras medidas que tienen que también llevar a cabo son los anticonvulsivos. Se ha observado que bueno, no es una medida recomendada en las guías de práctica clínica para que se use de forma profiláctica. Sin embargo, cuando ya se han tenido convulsiones clínicas o subclínicas, lo recomendado pues es iniciar algún tipo de anticonvulsivo, y pues de ello que los dos más comunes es el levetiracetam y la fenitoína, desde su dosis de impregnación, que es mucho más segura, hasta pues, bueno, el mantenimiento, que es mucho más fácil de llevar a cabo y con menos toxicidad. Problemas hemostáticos, pues bueno, corregir coagulopatías y también corregir ciertas afectaciones, por ejemplo, a nivel de las plaquetas. Los esteroides no se han recomendado, no, bueno, de ninguna forma se deberían de usar porque pues, bueno, se acompaña de mucho mayor riesgo de diferentes formas, tanto de secuelas, pues, bueno, por una alteración del patrón moral y el patrón celular, aunque bueno, sabemos que en este tipo de edema no es muy común que se asocie. Sin embargo, se pueden utilizar como medidas antiedema cerebral, pues manitol y la furosemida. Manitol con una dosis inicial de 1 a 1.5 gramos por kilogramo, administrados en 15 a 20 minutos, y pues bueno, teniendo dentro de este tiempo, pues un efecto, 15 a 30 minutos. Y dosis de mantenimiento de 0.25 a 0.5 gramos por kilogramo, en bolo cada 2 a 6 horas. Furosemida, 40 miligramos, IV 1 a 2 minutos. Y si no hay respuesta satisfactoria en 1 hora, se pueden aumentar hasta dosis de 80 miligramos, IV también 1 a 2 minutos. Drenajes ventriculares externos. Cuando se trata de una hidrocefalia aguda, pues bueno, es lo más pertinente. Bueno, entrada, como sabemos, si se realiza una derivación ventriculoperitoneal, pues se corre el riesgo de que se disfuncione por pues bueno, la misma función de la misma por la densidad que se encontraría elevada pues bueno, por los restos hemáticos en ese momento. Y de ello también considero importante que muchos pacientes que tienen hemorragia a nivel infratentorial, a nivel de fosa posterior, pues de entrada no se debe de realizar la guía recomienda que antes de realizar un drenaje ventricular externo, pues bueno, se tiene que realizar drenaje del hematoma e incluso craneotomía descompresiva suboccipital, y con ello después también utilizar el drenaje ventricular externo, monitoreando siempre pues bueno, signos vitales, signos
bueno, patrones respiratorios y propiamente pues, también ciertas alteraciones que nos pueden llevar de nivel electrolítico. Tratamiento quirúrgico, como ya lo he mencionado. Diferencias entre la hemorragia cerebelosa y una hemorragia supratentorial, pues bueno, sería, pues bueno, pacientes prácticamente en coma, pues se deben intervenir si tienen un factor pronóstico de sobrevida decente, entre comillas. Si hay deterioro neurológico a nivel en una hemorragia cerebelosa, pues bueno, estos son los puntos importantes que lo diferencian una de otra. Aún así, pues las dos pueden tener los mismos deterioros. Pero de forma, en una hemorragia cerebelosa se tiene que tener en consideración actuar de forma, bueno, dar un tratamiento quirúrgico cuando se tiene un deterioro neurológico con disminuciones como de la escala de coma de Glasgow, datos que nos estén indicando que hay un compresión troncoencefálico y también datos de hidrocefalia. Una hemorragia supratentorial, pues bueno, se trataría cuando hay pacientes prácticamente en estado de coma, cuando la hemorragia intracraneal se torna grande y que nos genera cierto desplazamiento importante de la línea media y también cierta hipertensión intracraneana que nos puede también generar pues ya refractariedad a tratamiento médico, es decir, mannitol, tratamiento de la hipertensión arterial, y pues bueno, también uso de diuréticos, furosemide. Y pues bueno, como lo he mencionado, se recomienda, tratándose de una hemorragia infratentorial, pues bueno, no se recomienda usar de primera entrada por sí solo drenaje ventricular externo, a diferencia de la hemorragia, de la hemorragia supratentorial, en la que sí se puede utilizar de forma más constante. En esta, pues bueno, sabemos que una hemorragia intraparenquimatosa a nivel pues bueno, supratentorial muchas veces es un tratamiento mediante drenaje del hematoma y cranectomía. Muchas de las veces incluso es mejor hacer la cranectomía, de acuerdo también, bueno, individualizando cada paciente y también de acuerdo a los hallazgos transoperatorios. Si hay mucho edema o se considera que puede haber incluso poco edema, ¿no? Que también tomando en consideración también, de acuerdo, revisando la fisiopatología, también puede tornarse pues bueno, un factor decisivo si se está en las primeras horas de la formación del edema cerebral o si ya está muy avanzado el proceso, pues entonces se optaría más por una cranectomía descompresiva. Y eso es todo. Gracias.